La empresa es rentable desde el día uno. Que cada día vendamos más me parece un logro. Hacer ese primer lanzamiento, ¿cómo van las ventas? Facturamos 40.000 euros el primer día que lanzamos. Y todo esto puramente orgánico a través de Instagram. Que cada día nos estén llamando de distintos países, que dices, pero si es que no he hecho nada. Tel Aviv, imagínate, no he hecho nada, pero nos están llamando. ¿Cómo entras en el Corte Inglés? Somos de las marcas con menos tiempo desde su creación, o sea, más jóvenes que hayan entrado en el Corte Inglés. Llevábamos 6 meses. Que el 50% de la población tenga unas Coops en su armario. Nos hemos equivocado tanto porque hemos querido hacer tantas cosas que yo creo que también por eso, por levantarnos y intentar hacerlo un poco mejor que la última vez, pues también estamos donde estamos. Bienvenidos al podcast de Visibilidad Ton. Hoy al podcast han venido Paloma y Sofía del proyecto CUPS. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Josep. Muy contentas de estar aquí, mil gracias. Bueno, bienvenidas. Esta es la segunda intro. La primera había quedado de puta madre, pero bueno, nos vamos a quedar con esta. Entonces, sí, esto nunca lo sabremos. Entonces, siempre antes de empezar, pues me gusta que contéis un pelín el contexto del proyecto, cómo arrancasteis, qué hacéis. Entonces, como queráis, ir hablando vosotras dos. Venga, dale, palo. Pues nada, empezamos ya desde que lanzamos la marca hace 1 año y medio, que parecen literalmente 2 días. Ha pasado todo muy rápido. Y nada, Sofi y yo, como se ve por nuestros apellidos, somos las 2 primas. Teníamos muchas ganas de emprender. Sofi ya había tenido experiencia y yo estaba deseando, y unimos fuerzas para crear nuestra familia. Ya había bastantes problemas de pies y nosotros veíamos que nos iban a pasar y descubrimos el Verf y nos lanzamos a ello. Vale, entonces siempre se dice mucho lo de emprender con la pareja, incluso padres e hijos, pero primos no es tan evidente. ¿Qué tal eso, eso de emprender? ¿Qué lleváis? 1 año y medio, ¿no? ¿O habíais hecho algo antes? Pues no habíamos hecho nada antes, pero yo diría que es que encima la gente lo dice. Para mí es la mejor experiencia que se puede tener. Al final yo conozco a Sofi desde que somos pequeñas. Más que ser primas, somos sobre todo amigas. Yo la admiro muchísimo y mejor que con una amiga tuya no te puedes entender con nadie. Somos súper complementarias. Ella tira para adelante con todo y yo voy poniendo siempre piedras por el camino, y yo creo que es el combo perfecto. La verdad que hasta ahora estamos felices y dudo que sea distinto. Creo que es más probable que te encuentres problemas con alguien que no conoces y que hay alguna faceta que no tenías clara, que con alguien que sabes perfectamente, sobre todo sus virtudes y los pocos defectos que tiene en mi caso. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que te la juegas muchísimo más emprendiendo con alguien que no conoces. Y luego también el tema de emprender pues con tu marido, con tu mujer o con tu novio, que al final es que te lo llevas a casa a diario. Entonces creo que es primos, es estupendo. Genial, pues con este contexto de familia, ya habéis dicho 1 año y medio, que es nada. Facturación del proyecto, equipo que tenéis actualmente, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Claro, pues mira, el equipo, la respuesta es rapidísima, porque somos dos. Somos nosotras dos y ya. Genial. ¿Y facturación del año y medio que lleváis? Bueno, del último año y medio no, solo con el último año estamos por encima de las 6 cifras, digamos, que no nos gusta mucho decir el dato exacto. Genial, ningún problema. Entonces, ya tenemos una foto muy clara del proyecto. Quien no conozca Coops Brand es una marca focalizada, ahora daréis más contexto y la historia, dentro de la categoría de Barefoot. Sois vosotras dos, así que perfecto, porque tengo hoy toda la compañía aquí, así que lo vamos a resolver todas. Bueno, falta Neus, que también es una pieza clave, que la unimos al proyecto porque es la que lleva el respaldo al final de toda la parte más técnica del Barefoot. Es podóloga y todo está certificado por su conocimiento, que es el mejor que existe, yo diría, en el mundo, sobre zapatos, pies y en concreto del mundo del calzado respetuoso. Vale, hablemos de Neus. Entonces, ella es podóloga, la conocíais de antes. Esta es una pieza clave en el negocio, diríamos. Nosotras descubrimos el barefoot y dijimos, vale, vamos a ir a por ello porque lo vemos clarísimo, pero necesitamos meter en el equipo a la mejor que nos pueda dar todo ese soporte o backup técnico. Y esa es Neus, que tienes tu propia clínica en Tarragona desde hace tropecientos millones de años. Ve a muchísimos clientes, o sea, muchísimos pacientes de todo el mundo, le visitan de Europa, de muchos sitios, porque realmente es como una
eminencia y fue muy promotora de todo este mundo del barefoot hace mucho tiempo cuando nadie hablaba de ello. Y nada, ella empezó incluso antes de que lanzáramos la marca, ella estuvo desde el primer momento. Lo que pasa es que a día de hoy, o sea, en el día a día ella pues no se mete, ya tiene su consulta, nos da el backup técnico de producto, nos ayuda a muchas cosas, pero está ahí como referencia máxima a veces. Entonces, Neus, ya, pues las tres, ¿no? Neus va a validar o va validando los diseños con todo su contexto y evidentemente su profesión como tal, como podóloga. Y en un momento X queréis arrancar el proyecto y cómo se arranca una marca de zapatos barefoot, ¿no? Porque veníais del sector, ya teníais contexto en la industria o no, os metéis de lleno. Bueno, ahí yo por mi parte, yo no es que vengo del sector del calzado al 100%. Yo emprendí previamente otro negocio también del mundo del calzado. Era un calzado un poco más golfo. Y bueno, al final te das cuenta que nada tiene que ver y que cada cosa es un mundo y también cada compañía es mucho las personas y los procesos que se decidan establecer. Yo por mi parte sí que tenía un poco de backup en esta parte de cómo se mueve el sector del calzado, cómo funciona un e-commerce, pero luego hacía mucha falta rellenar un equipo con, pues bueno, al final una persona como Paloma, que es, yo siempre le echo flores porque es que es una ingeniera que quieres tener en el equipo, sí o sí, o sea, la persona más organizada, la que te manda las listas de todo lo que hay que hacer, la que no se olvida de absolutamente nada, la que está encima de todo, y luego también que tiene mucha visión al final por su experiencia, que ya os la contará ella. Pero yo creo que al final, por un lado sí que sabíamos, pero por otro lado todo era nuevo. O sea que se empieza y se empieza y ya está. Genial. Y de tu lado, Paloma, tenías contexto, ¿no? Bueno, yo tenía poco contexto, pero vamos, sabía que con el de Sophie me iba a bastar y sobrar. O sea, yo creo que en esa parte la complementariedad de nuestro equipo ha sido una pieza clave para tirar para adelante y creo que lo que decíamos antes, que emprender yo, por ejemplo, sola no podría haberlo hecho nunca y hacerlo con alguien te cambia todo y nuestro equipo creo que ha sido clave para tirar para adelante en esto. Sobre cómo se empieza, yo diría que en nuestro caso se empieza con una horma que al final es lo que define nuestro negocio, que no es un zapato cualquiera, sino es un zapato que tiene la forma del pie. Entonces, definir esa forma de nuestro zapato era lo más importante y empezamos por ahí, por buscar la mejor horma para el zapato y el resto, pues ir añadiendo cosas, buscar la fábrica, montar la web y todo con sus 1000 problemas que siguen a día de hoy. 100%, y esto es así, ¿eh? Es decir, cuando no sé si antes de empezar el proyecto estabais trabajando en otro sitio o en tu caso, Sofía, habías hecho otro proyecto, en tu caso, Paloma, estabas ¿cuál? Trabajaba así. Yo trabajé primero en una consultoría y luego estaba en un fondo de inversión. Entonces, eso me dio un poco de contexto de cómo gestionar Ahí el orden. el orden. Pero también te diré que no tiene nada que ver, porque las empresas que veía yo eran muchísimo más grandes y la gestión de una empresa pequeña es muchísimo más difícil. Que se te vayan 10.000 euros arriba, 10.000 euros abajo, que nadie lo notaría en una empresa grande, aquí te puede ir en que no te dé para pagar la factura de los zapatos. Entonces, esa microgestión creo que es algo muy complicado y que puede llevar a la ruina a cualquier persona que empiece una empresa. Claro, entonces entiendo que, de tu lado, toda esta parte más financiera, gestión de empresas, bueno, toda la parte de auditoría, incluso empresarial, y de P&Ls y toda esta palabreja y bancos y tal, todo esto más o menos, seguramente ya lo tenías bastante claro. Y entiendo que de tu lado, Sofía, conocías todo el sector del calzado, las fábricas, donde se podía hacer X, contactos X e Y en base a esta combinación, pues algo os ha ayudado para arrancar, ¿no? Y facturar en un año más de 6 cifras, que es una locura. O sea, ya lo adelanto que no, esto es muy importante, contextualizar, esto no es normal, ¿vale? Es decir, no es Total. lo normal en el sector y no simplificarlo y decir que es fácil porque no lo es. Por eso sirve mi trabajo hoy es contextualizarlo. Sí, Tienes toda la razón y hay que decirlo, pero no con ánimo de ni comparativa ni demás, sino porque hay mucho trabajo por detrás, mucho esfuerzo y que las cosas se pueden conseguir si al final te lo curras. Y también, la verdad es que esto es un proyecto que ha empezado con capital propio de las dos, bueno, de las socias únicamente, no hemos tenido financiación por ningún lado.
la empresa es rentable desde el día 1. Ahí mi compañera tiene una mano buenísima para organizarlo todo, pero es verdad que es algo muy difícil de hacer y que estamos haciendo. Entonces, oye, queda dicho. Total, total. Muchas veces se nos olvida, como que ya te acostumbras y lo pasamos por alto y la verdad que es increíble que cada día vendamos más, me parece un logro, que cada día nos estén llamando de distintos países que dices, pues si es que no he hecho nada en Tel Aviv, imagínate, no he hecho nada, pero nos están llamando. Pues eso la verdad que es un impacto que se nos pasa en el día a día porque vamos corriendo a todo y la verdad que, oye, pues está muy bien. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep Dulceo. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Entonces arrancáis, ¿no? Y con Neus establecéis como, no sé si se llama patrón en el calzado, pero bueno, como el Laura. Vale, correcto. Pues entonces vais a un fabricante, el fabricante os dice, lo podemos hacer. Para empezar, ¿Por qué? que en ese punto toda la parte de conseguir un fabricante, o sea, si Sofi no hubiese tenido esa experiencia, hubiese sido imposible. Llegan 2 niñas, que te dicen: "Oye, una cosa, que es que quiero, hacer unos zapatos", y lo normal es que la gente te diga: "Pues genial, te daré fecha para dentro de 2 años, págame todo ahora mismo y ya veré si te lo hago o no". O sea, que si no llega a existir toda esa red que tenía Sofi medio ya creada, hubiese sido muchísimo más difícil conseguir hacer el primer zapato. O sea, sí que es verdad que el tema de las fábricas, al final, muchas fábricas son muy tradicionales, sobre todo en el calzado. No les apetece nada empezar nuevos proyectos, tienen sus clientes de toda la vida durante mucho tiempo, están cómodos y, sobre todo en España, funciona así la industria del calzado. Y bueno, y es verdad que esa parte también, ya no solo de contactos, que sí, de hecho esto lo contaremos más adelante, empezamos con un contacto mío y nos salió fatal, o sea que eso no quiere decir que vaya a ir bien, pero sí que por lo menos que te abran las puertas o que sepas lo que tienes que hacer. Un poco el proceso de a quién dirigirte o dónde mirar, creo que también es importante. Claro, bueno, es que no es evidente, ¿eh? Bueno, voy a montar una marca de calzado desde cero, barefoot, y ¿Y tú no te crees que las fábricas aquí tienen un fabricante? Busco en Google fabricante, o sea, no se encuentran así. Esto por desgracia no existe. esto es coche, carretera, ir polígono por polígono, ver las fábricas como son, que bueno, yo conozco algunas y es una experiencia interesante, porque tangibilizas todo lo que es el producto y bueno, que siempre que se pueda ir a una fábrica es guay, porque y más cuando creas una marca desde cero, de ver todo el proceso, incluso si se puede documentar a nivel de contenidos, es muy, 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 muy interesante. Esto, la marca de Minimalist, Pepe y Jesús, que han pasado bien por el podcast y hemos trabajado con ellos, lo hacen mucho y es muy guay, ¿no? Porque al final te dicen, mira, esto es una camiseta básica, se hace en Portugal y te lo enseña. También es chula esta parte tangible. Entonces, con esto, vale, tenéis el primer producto, genial, pero ese diseño, ¿sabíais que se iba a vender? ¿No? ¿Hicisteis algo? ¿Hicisteis un prelanzamiento, un Kickstarter? ¿Qué hicisteis? Nada, nosotros hicimos un lanzamiento directamente del producto. La verdad que fue increíble porque desde que lanzamos, en esto también Neus tiene un gran peso, que al final ella tenía una comunidad ya, en su día cuando hablamos con ella la primera vez era como de 300.000. Ahora ya están más de 600.000 seguidores, o sea, es increíble lo que ha crecido porque cada vez más gente está preocupada por el tema. Entonces nosotros al final el lanzamiento y casi todo nuestro primer año fue totalmente orgánico. Lanzamos en Instagram. El primer día creo que fueron más de 15.000 seguidores en un par de horas, lanzamos a las 9, conseguimos, no me acuerdo, Sofi seguro que se acuerda del número, pero fue algo Como 2000, me acuerdo perfectamente, o sea, que empezaron a subir los seguidores, estábamos flipando. ¡Qué locura! increíble. Entonces, nada, nosotros teníamos el producto y gracias a la comunidad de Neus conseguimos pues venderlo y la verdad que la gente estaba bastante contenta. Hablemos de esto, porque tampoco, no todos tenemos un amigo que tiene 300.000 seguidores y que encima esa comunidad, eso es lo importante, tiene sentido venderle una tipología de producto que tú puedas crear, que en este caso era Cado Barefoot, ¿no? Entonces,
¿Cómo conocéis exactamente a Neus? ¿Cómo la convencéis del proyecto? Eso que te iba a decir, o sea, al final Neus es la piedra filosofal un poco de todo este proyecto. O sea, no la he contado antes en el equipo en el día a día, pero quieras o no, ella, o sea, esos 300.000 seguidores de los que hablamos, no son 300.000 seguidores que puedo, no sé, que puedo tener yo como persona que me vuelvo influencer. Es que Neus solo comparte contenido del barefoot, de los pies de los niños. O sea, es un público muy cualitativo y muy enfocado en literalmente lo que nosotros íbamos a vender. Y nada, estuvimos mirando antes de dar con Neus qué podólogos había, hombres, mujeres, españoles de fuera, para dar con el mejor o la mejor, y dimos con Neus. Y a través de un contacto de Palo, bueno, la escribimos por todos lados, no nos hacía ni caso. Pues lleva teniendo mucho éxito, una lista de espera en consulta, no sabes cuánto tiempo. Y le habían propuesto así de marcas hacer una colaboración, que ni siquiera con montar una sociedad y ponerse a hacer una colaboración, y había dicho que no. Y nada, conseguimos dar con ella gracias a Jesús Serrano, que es otro oficio, que, bueno, yo no, un fisio, que es un crack defensor del barefoot también. Y nada, y ahí dimos con ella, le presentamos el proyecto y dijo que para adelante. Vio algo distinto aquí y así fue. Es que aquí recae la importancia, ya no solo evidentemente de la experiencia, en tu caso, Sofía, o el control y gestión del capital, porque al final es un flujo de caja que tú pones en un fabricante que puede que la primera vez te dice paga, pero después sí que puede, no sé si negociáis a 30 o a 60 días, pero a nivel de gestión se tiene que hacer, y más un crecimiento tan grande como el que habéis tenido. Y aquí también la importancia de tener una audiencia muy cualificada y que quiera ese producto, ¿no? Bueno, es juntar como estas tres piezas que en definitiva no es tan o sea, parece que lo explique y digo, bueno, sí, es evidente, pero no lo es, por lo que habéis dicho, ¿no? Por todo lo que estáis contando. Entonces, hacéis ese primer lanzamiento, ¿cómo van las ventas? Bueno, pues es que venimos de, te diría, la primera mitad de año. Empezamos en julio del año pasado, pues todo ese 2024 de estar prácticamente sin stock. O sea, si nosotros tuviésemos una baña y pusiésemos una tienda física, hubiésemos estado cerrados la mayor parte de los días, porque no había prácticamente productos que vender. Y el lanzamiento fue, yo creo que muy bien, agotamos prácticamente esto. Yo creo que facturamos 40.000 euros el primer día que lanzamos. Y todo esto puramente orgánico a través de Instagram, y la verdad es que fue un éxito, y lo que, o sea, y lo sigue siendo, es increíble lo que nos mueve. Y lo que tú decías de que parece obvio pero no es tan obvio, insisto en que parece obvio pero no es tan obvio. Encontrar una persona que sea muy afín a lo que tú estés haciendo, si es un producto un poco más técnico, específico o algo así, que, o sea, para nosotros ha sido la clave. Desde luego, haber empezado con Neus, y lo que nos ha dado un pulmón increíble por ya empezar con una base sólida de clientes. Es que eso es muy complicado. Es que, mirar, justo ahora estamos hablando esto el lunes, el viernes pasado estuve en los e-commerce awards y conocí en persona a Núria Coll. Que no la conozca, Núria Coll tiene una comunidad que se llama Ets al que menges, soy lo que como, y es una comunidad muy fuerte, sobre todo aquí en Cataluña, pero también en la versión en castellano, ¿no? Y ella contaba la importancia, ¿no?, de la marca personal dentro de una marca de producto, digamos, y que esa audiencia esté muy alineada con el producto que ofreces. Y aquí se está viendo, ¿no? Es decir, ya no solo la capacidad de crear un producto, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? De buscar al fabricante, hacer lo posible, que el diseño encaje con la comunidad de esa primera tirada, pero a día de hoy seguís creciendo, ¿no? Entonces, ok, vendemos esa cantidad de ese primer día de lanzamiento, pero después ese producto tiene que llegar al cliente, el cliente tiene que estar contento y no quejarse, porque si no, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, ¿cómo cojones, habiendo lanzado, enviáis todo ese producto? ¿Teníais un 3PL, el almacén externalizado? ¿Lo teníais vosotras en vuestras casas? ¿Cómo se envía todo este producto? Gracias a Dios tenemos, o sea, toda la parte de envíos es algo que tenemos bastante olvidado porque tenemos un 3PL y no, o sea, si ya tuviésemos que gestionar eso interno, yo creo que sería un dolor de cabeza y vamos, y no nos daría la vida teniendo en cuenta que somos solo Sofía y yo. Entonces, el envío es totalmente sistematizado y no nos enteramos. Pero el tema que decías de la atención al cliente, creo que es un punto súper importante. Para nosotras es algo totalmente clave, o sea, es uno de los valores nuestros, es dar una atención, dar una calidad buenísima, que dentro de la calidad no es solo que el producto sea bueno, sino también que la atención al cliente sea excelente. Y eso nos lo tomamos muy en serio, tanto que ahora mismo o sea, lo llevamos nosotras y contestamos nosotras a las... Hay una tara, pues oye, no te preocupes, nos sirve muchísimo de información
para mejorar el producto día a día, que al final es lo más importante. La transparencia. Bueno, perdón, es que por poner en contexto, no os creáis que, porque dices, bueno, les llegarán, iremos respondiendo a algún email, algún tal, no, o sea, nos llegan 150 tickets al día, o sea, que vendemos bastante más de 100 pares al día, entonces le ponemos mucho empeño, mucho empeño a la atención, a la calidad de servicio postventa. Bueno, es que es clave, ¿no? Entonces, todo esto ha venido de el primer día, un montón de ventas, que todo funcione, el 3PL, que evidentemente hay taras, ¿no? Entonces, hablemos un poco ahora de un día normal, ¿no? Después de un año, que después de ese lanzamiento, ¿habéis ido aumentando catálogo? ¿Qué palanca habéis ido trabajando y cómo os organizáis a las dos? Bueno, pues, hemos ido aumentando catálogos, sí, de hecho demasiado. Ya nos hemos parado un poco los pies a nosotras mismas, porque yo creo que hemos venido como con tantas ganas que lo hacemos todo, las 2 todo y mucho, además. Ha crecido todo muy rápido y también yo creo que hemos generado mucha atracción en el público, pues, por presentar mucha novedad y demás, pero ahora justo vamos a por una etapa nueva, que tampoco podemos decir mucho, pero bueno, con un producto que tiene mucho de todo lo que hemos ido viendo, pero que también va a aportar un poco de cosas nuevas, asentar ciertas categorías y organizarse un poco. Creemos que ya hemos lanzado todo lo que teníamos que lanzar, nos queda mucho nuevo, pero ahora ya todo un poco más testado y categorizado. Claro, hilando con esto de aumentar catálogo, evidentemente la comunidad de Neus, entendemos que la primera palanca fue, pues, hey, comunidad, 300.000 seguidores, que encima Neus tiene una autoridad. Ya no es solo hacer una campaña de meta ads a 3.000 personas, sino que hay una persona de referencia que da la potestad de que ese producto es bueno, ¿no? Esto el primer día funcionó muy bien, pero si más mirando a medio y largo plazo, esta bala no se puede, o sea, no puedes crecer solo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué otras palancas de crecimiento habéis ido utilizando para seguir creciendo el negocio? O sea, como tú dices, efectivamente, tener a Neus es una apertura de puertas muy buena, es buenísima, pero efectivamente eso no se mantiene si no ofrecemos un producto de calidad y un servicio de calidad. Entonces, yo creo que nuestro crecimiento ha venido por principalmente también ponerle mucha atención al producto que hacemos, tanto a nivel calidad como a nivel posicionamiento de producto. Nosotros nos hemos intentado diferenciar de todo lo que ya había en el mundo del barefoot, que había muchas formas de llamarlo, pues la gente decía zapatos ortopédicos, zapatos con forma de pato, 100.000 millones de apreciaciones muy estupendas, y dijimos, aquí hay que hacer algo distinto, y eso distinto es crear una marca que tenga un poco, pues que sea un poco aspiracional y que el producto también parezca estético, que te apetezca ponérselo a los niños y que el niño que lo lleva no sea el raro de clase. Porque si al final no trabajamos un poco eso, quieras o no, vivimos en un mundo muy marcado por la moda a día de hoy, a todos nos importa mucho todo lo que nos ponemos, cada uno con su estilo. Y para ser capaces de llevar nuestro propósito de verdad apostar por la salud a través del calzado, pues tenemos que hacerlo atractivo para la gente. Y yo creo que esa ha sido nuestra clave de crecimiento, hacerlo distinto a lo que había y hacerlo, o sea, bajar mucho la propuesta al momento que estamos ahora mismo de la gente necesita ver algo estético que le encaje y no tener que prescindir de moda para apostar por salud. Y yo creo que con eso que dice Sofi, que al final es como el concepto que te hace tener la base para poder difundirlo, luego desde el primer año ese que nos mantuvimos orgánico, el crecimiento vino totalmente de Neus y luego de distribución en tiendas, que sí que entramos y ahora mismo ya estamos, o sea, fue increíble porque, por ejemplo, conseguimos entrar en el Corte Inglés con un stand propio que no lo tiene nadie y luego estamos ya en 60 puntos en España. No, Ya es increíble. a partir de ahí, pues entráis vosotros con SEO. La próxima del tiempo es julio, e-commerce, venta digital pura y dura. En febrero de 2025, esto es julio de 2024, febrero de 2025 entramos en tiendas, como dice Palo, firmamos con una distribuidora que nos distribuye en España y Portugal. Ahora estamos exactamente en 65 puntos. En marzo entramos en el Corte Inglés, en Madrid y en Barcelona, en los 4 principales de Madrid y en 2 en Barcelona, con stand propio. Y justo ahora hace 2 meses hemos empezado pues con la parte un poco más digital de SEO, Meta y pues empezar a invertir un poco, pero hasta hace 2 meses todo era puramente orgánico. Y el mes que viene, apertura de tienda, que eso es otro nuevo paso. O sea, Para esto.
Luego, si es que el mes que viene es en una semana. Y además que esto sale dentro de 2 semanas, no me preocupo, editamos y lo sacamos. No, claro que sí, hay que soltar. Imagínate nuestros seguidores orgánicos, hombre, ya. Claro, no, sí. Bueno, si llegan hasta el final del podcast, dejaremos un descuento así aumentamos la retención en YouTube, hombre. Vale, entiendo que Neus, canal de distribución, entráis en 60 puntos de venta, en el Corte Inglés de Barcelona, Madrid. Mucha gente se preguntará, ¿cómo entras en el Corte Inglés con un punto de venta físico con vuestro contexto de dónde veníais? Pues mira, yo te diría, y de hecho esto es un hecho, somos de las marcas con menos tiempo desde su creación, o sea, más jóvenes que hayan entrado en el Corte Inglés. Llevábamos 6 meses live desde hasta que, o sea, cuando entramos en el Corte Inglés y literalmente el contrato o el acuerdo o el primer pedido se cerró en cuestión de un mes. Cuando tú haces distribución, sobre todo a tiendas o a department stores tan grandes como es el Corte Inglés, toda esta gente tiene unos presupuestos enormes, unos calendarios marcados y te compran en septiembre para entregar el año que viene. O sea, todo esto va con un año vista y nosotros en un mes lo cerramos. Al final, esto yo creo que también fue tener un poco de buenos contactos en el sector, que uno de ellos es nuestra distribuidora, que tenía contacto obviamente en el Corte Inglés y fue un poco más fácil presentar la marca gustó mucho, era una propuesta, como te decía antes, distinta también a lo que había y ahí dijeron para adelante. Es que de verdad nos hemos esforzado mucho en hacerlo distinto a lo que había y luego también que Neus es una referencia en el sector, entonces yo creo que eso les dio como mucha tranquilidad y mucho respaldo técnico. Claro, estamos, al menos cuando tú entras en una clase de AD, de Administración de Empresas, a mí una de las clases que me gustaba más era la de marketing y una en concreto que el profesor Farran me dijo, mira, pero es mucho más simple, diferenciación o precios. Y después hay como una tercera que es muy guay, que es el nicho, y dentro del nicho tienes que ir a diferenciación y también si puedes a ir escalando también, no vender a precio, pero tener unos costes que puedas tener un margen para poder pagarte el marketing para diferenciarte. Dicho esto, ver sector de tendencia, es un nicho, empieza en US, o bueno, mercado anglosajón, viene al sur de Europa. Ok, ahí tenemos el nicho. Podríais ir por precio. Esto es lo que casi nadie recomienda porque si vas a precio necesitas mucho volumen y estabais arrancando. Con lo cual, vale, diferenciación y lo habéis dicho, a nivel de diseño, algo diferente, tal. Tenéis una audiencia muy clara. Cómo mola ligar la teoría a la práctica, que es vuestro caso. Y después, cuando ya tenéis esto, el propio contacto de la distribuidora para tangibilizar esto, que al final estar en el Corte Inglés y que Neus de fe del producto, esto da mucha confianza a un padre que le va a comprar un zapato barefoot que está pensando en la salud de su hijo, ¿no? Y muchas Vale. veces lo de habernos metido tan rápido en distribución y en el Corte Inglés nos da mucho dolor de cabeza en muchas situaciones, porque al final, claro, en 6 meses es imposible que lo que te estén comprando, o sea, en ese momento que entramos, nosotros ya tendríamos que tener la colección del año que viene de invierno y nosotros estábamos entrando como en un invierno a descompás. O sea, claramente no teníamos ni la de este año y vamos a tener la del año que viene. Y eso es algo que todavía Fabricante contento. seguíamos, o sea, eso seguimos arrastrándolo y no tenemos todavía bien organizado eso. Y muchas veces decimos, ¿tiene sentido habernos metido en eso, incluso perdiendo dinero porque los márgenes no nos salían? Pero es que realmente decir, oye, estoy en 65 puntos de venta y estoy en el Corte Inglés, la gente se le cambia la cara, entiende que eres una marca mucho más sólida y Yo que pensaba que realmente llevaba años, ya os lo digo ahora. Yo no pensaba que llevaseis tan poco tiempo, porque tampoco os lo había preguntado, habíamos hablado y tal. Que nos joder, porque bueno, yo hablo de mi profesión, ¿no? Del SEO, tal, y utilizo el podcast para que me contáis vuestra vida. Pero donde quiero llegar es que no es lo común. Es decir, se empieza con un Shopify, un direct to consumer que lo llaman, ¿no? O Amazon. O sea, al final, normalmente las marcas que arrancan, yo lo que he visto mucho es arrancan con Amazon, sobre todo tema de suplementación y productos más de categoría, y después intentan llevárselo a su canal propio y después van a la distribución. Vosotros en este sentido, el playbook os lo habéis montado y de momento os va muy bien, pero lo que me imagino que os piden esas marcas es unos stocks, bueno, lo que comentabas, ¿no? Van a un año vista. Claro, ¿esto cómo lo habéis gestionado? no, pues es que nos hacen la excepción un poco.
O sea, al final yo creo que de verdad hemos conseguido construir algo que ellos quieren a toda costa que esté en sus tiendas. Entonces dice, mira, vale, que me da igual, que te compro en otro momento. Tampoco lo están comprando aquí millonadas, pero bueno, que oye, pues vas de 2.000 pares a 3.000, a 5.000, o sea, ya estamos hablando de cantidades importantes. Y yo creo que eso, la propuesta está tan bien hecha y también montada que la gente quiere tener clubs en sus tiendas y está dispuesta a salir un poco del path o del patrón que siguen. El otro día nos subió una influencer que es muy top, que a mí me pareció, a ver, la verdad es que nuestro producto de las influencers está teniendo una súper buena acogida, pero ya nos subió una influencer que es Violeta, que es de las más top que hay, y subió un zapato de su hija que no era Coops y puso, quería comprarle Coops, pero no tengo la talla. O sea, a mí que eso haya pasado en el tiempo de un año, que una influencer muy top, quiero tener mi producto, y lo diga a su comunidad sin que yo ni siquiera, que no se lo hemos regalado, es que no es. Lo más importante es que puso Coops sin arroba ni nada, o sea, como si fuese un concepto, ya, ¿sabes? Como si es algo que hablas. Oye, el otro día me hablaron de Coops, ¿sabes? Ni siquiera sabes cuál es nuestro logo, pero es la palabra, el concepto. Y bueno, y en resumen, yo también te diría que creo que la clave de haber hecho estas cosas, obviamente, es tener experiencia previa, también tener, por otro lado, contactos, también tener un equipo que tenga una ejecución estupenda y para nuestro nivel, yo creo que es estar también un poco, en el mejor sentido de la frase, obsesionado con, con lo que haces. Y nosotras estamos totalmente obsesionadas con CUPS, del palo que ya nos hemos obligado a que el deporte tiene que estar todos los días, es importante, hay que desconectar algún día al mes, imprescindible y demás, pero hemos estado en el mejor sentido de la palabra y estamos muy obsesionadas con lo que hacemos y nos flipa. Yo creo que esa es la clave de todo. Y los contactos. Bueno, es así, no, al final es como todo. Es horas, pasión. Ahora estábamos hablando de quedar el sábado o el domingo para ver el tema de clavillo. O sea, no hay más, no hay secretos y hay muchos mini fracasos, incluso algunos gordos, que es un aprendizaje y sigues. Entonces, creo que este mensaje lo hemos reiterado a lo largo del podcast de, hey, esto no es lo normal, aquí hay mucho contexto. Tú has contado tu contexto, Sofía, tú también, Paloma. Y yo a veces me dicen, no, es que en 5 años, hostia, la agencia y tal. Yo antes venía de haber estado en 4 agencias de SEO. Entonces, a veces es lo del iceberg, ¿no? Que solo se ve lo de arriba y hay un montón de hostias por debajo. Y creo que es sano decirlo y no pasa nada porque es el proceso. Y también que si haces algo que te apasiona y disfrutas del mismo, esto queda muy inspiracional, esto va a dar para shorts. Pero es que es verdad, te tiene que gustar, es que no hay más. Genial. La web de éxito es exactamente esa. O sea, yo creo que la hemos cagado y nos hemos tropezado mucho, muchas veces, muy rápido, pero creo que también pronto. Entonces hemos sabido aprender, nos volveremos a meter la pata. Yo venía de haber metido muchas patas en el sector del calzado también. Lo concedo un poco de contexto, pero nos hemos equivocado tanto porque hemos querido hacer tantas cosas que yo creo que también por eso, por levantarnos y intentar hacerlo un poco mejor que la última vez, pues también estamos donde estamos. 100%. Ahora estaba apuntando en las notas la importancia de equivocarte muchas veces rápido y barato, que se dice mucho, pero es que es una gran verdad. Y a veces el hecho de no actuar y de no hacer lo que implica es que no la vas a cagar. Con lo cual, si no la cagas, no aprendes. Algo mal. Es nuestro lema y el de mucha gente, pero es que es lo que hay que hacerlo. Sí, y darse cuenta rápido del error, porque hay muchas veces que puedes decir, no, que está bien, no, si puedes aceptar cuanto antes que está mal, mejor. Aquí se nota la controller, ¿no? Y la que dice, va, para No, adelante. Es yo soy la importante. peor en ver esas cosas, pero me cuesta mucho aceptar el error. Sofi tira mucho más para adelante, siempre sacando peros. Es así, y está bien y es sano equilibrarse a nivel de equipo y joder. Muchas veces también. Es imprescindible, de verdad. O sea, también cuando tropiezas y cuando la cagas, es mucho más fácil salir del hoyo en equipo que uno solo. O sea, imprescindible. 100%, 100%. Pues después de esta parte más inspiracional y motivacional, nos hemos quedado con la parte de distribución, que no es evidente en vuestro caso. Y a mí siempre cuando me hablan de distribución y marca que se fabrica esto no lo sé, bueno, me he imaginado que fabricáis en España, pero que sí, eso, si se hace fuera no pasa nada, ¿eh? Pero veo que decís que sí. Entonces, Eso, bueno, es que Pablo te iba a dejar a ti, por lo ese, Que nosotros hemos fabricado en España y hemos fabricado en China. Yo creo que
Vale. En este punto igual te diría, cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo creo que nosotros nos hemos adelantado muchísimo fabricando en China. Ahora mismo estamos trayendo todo de vuelta y ahora vamos a dividir entre España y Portugal. El objetivo de eso es porque nosotros somos todavía una marca que nos hemos creído muy grandes, porque igual el volumen de venta sí que es suficiente para poder llegar a fabricar en China, donde mucha gente lo tiene como algo negativo, pero realmente tienen a veces unas técnicas para un tipo de zapato que aquí no existen. Igual que aquí tienen unas cosas que allí no existen. Pero sobre todo, yo te diría que nosotros en un año hemos dicho, oye, sí, tenemos el tamaño para irnos a China. Error, tienes el tamaño, pero lo que no tienes es la rapidez para, pues eso, lo que hablamos siempre, un error hay que verlo rápido y solucionarlo. Entonces, nosotros necesitamos producir en España o en Portugal en cercanía para lanzar un zapato produciendo poco, aunque mi demanda vaya a ser mucho más grande y en 6 meses, si produjese lo de 6 meses, podría producir en China. Necesito producir de mes en mes para sacar un zapato y que me digan, oye, mira, es que si bajases un poco no sé qué o mejoras un poco la horma aquí, va a ser todavía más cómodo. Por eso es tan importante la atención al cliente y estar todo el rato recibiendo pues todo lo que nos cuentan nuestros clientes, que les llamamos, les escribimos, hacemos de todo para entender qué es lo que necesitan y mejorar el producto, que al final es lo que nosotros queremos. Entonces, ahora mismo nuestra producción ya sí está 100% lo que produzcamos aquí, pero tampoco nos casamos con que siempre vaya a ser aquí. Yo creo que en un futuro lo lógico será tener una cosa híbrida, porque esperamos ser muy, muy grandes y es muy, muy difícil absorber todo eso en una misma geografía, ya por un hecho de diversificación. O sea, igual que diversificas en países de venta, tienes que diversificar en países no solo en países, sino en número de fábricas y en geografías de producción. Claro. He querido abrir este melón porque no por el tema de dónde, ¿no? Sino por el tema del margen. Cuando normalmente empezamos con algún proyecto B2C o marca nativa digital que vende a través de un Shopify, WooCommerce o lo que sea, el PVP, el margen es directo para la marca, porque no hay un intermediario, no hay ni un distribuidor, ni un retailer, principalmente estos dos, ¿no? Porque otro tema después es si ya te vas a Estados Unidos y temas de aduanas y tal. Dicho todo esto, cuando me contabais la historia, yo pensaba, hostia, para irte a un Corte Inglés que te piden un volumen tal, el Corte Inglés quiere su margen, estamos de acuerdo, o sea, no entraremos en esto, pero quiere su margen, igual que incluso un distribuidor si quieres ir a vender, yo qué sé, al norte de Europa, ¿no? Entonces, por eso os preguntaba el tema de las fábricas, porque no es tan evidente en el mercado español hacer estos volúmenes y después también el flujo de caja. Es decir, ¿os habéis autofinanciado con los clientes? ¿Habéis utilizado líneas de crédito con bancos? Creo que Paloma con la o bueno, Sofía. Esto es bestial. Yo no voy a hablar de bancos y de esas cosas, tampoco hay nada por ahí, pero yo con lo que sí que hemos contado como negocio, que a mí me parece increíble, o sea, yo vengo de un e-commerce de calzado y yo no lo he visto en mi vida, son las preventas. Nosotros hemos hecho, no sé, me quedo corta si te digo que hemos hecho igual 15, 20 preventas, en la que sacábamos un producto, la gente estaba esperando tanto que sacáramos el producto, que eran ellos los que nos pedían que los pusiésemos en preventa. De hecho, por eso empezamos a hacerlo, no estaba ni en nuestros planes. Y nos situábamos en un plano en el que lanzábamos una preventa que entregábamos el producto 2 meses más tarde. O sea, por supuesto, esa era una palanca de financiación que no era lo que buscamos, simplemente escuchábamos al cliente y reaccionábamos, pero quieras o no, eso nos ha dado pues bastante pulmón en ciertos momentos, que luego es verdad que a día de hoy intentamos hacer las menores preventas posibles porque luego es un lío que te mueres y la empresa sigue funcionando muy bien. Pero esto de primeras yo creo que también nos ha ayudado un poquito a los números. Claro. Pues es muy interesante. Sí, Paloma, si quieres, o sea, contextualiza, porque creo que es muy interesante esto, el tema de la preventa. Sí, o sea, lo de la preventa, tal cual como decía Sofi, que yo creo que todo al final, cada vez que encontramos una cosa buena que nos ha surgido, por así decirlo, acaba siendo porque la mezcla de esa necesidad que tiene el cliente de nuestro producto te da un montón de ventajas que probablemente si vendes un producto que tú un día sacas una camiseta y a lo mejor la camiseta es la leche y en 10 años todo el mundo la va a querer, pero es que el nuestro ahora mismo existe esa necesidad en el mercado de un zapato barefoot que tuviera un diseño un poco más rompedor, por así decirlo.
Entonces creo que eso nos ha dejado entrar en distribución antes de tiempo, conseguir financiarnos, estar vendiendo de forma orgánica, lleva muchas cosas. Y luego, aparte de las preventas, la verdad que es alucinante porque es que nosotros no hemos tenido una línea de crédito abierta en ningún momento de la Wow. empresa. O sea, yo me muero con la deuda. He visto muchas empresas que han estado, que parece que la deuda es gratis, pero eso es una cosa que mata Sí, sí, díselo a los países, pero sí, sí. también. Y la verdad es que no hemos tenido deuda en ningún momento y si Dios quiere, por ahora tampoco pretendemos tenerla. Como farero, es que Paloma, le encanta, constantemente me dice: "Tenemos esto de caja, caja de Jolitar, no sé cuántos euros en caja". Y digo: "Tía, que es que vamos a hacer las más ricas del cementerio, que es que también hay que gastar y hay que endeudarse, no pasa No. nada, estamos viendo de crecer y de invertir a sacar No, 100%. de la moneda". Entonces nos complementamos tan bien porque somos así, estrictos. Sí. Bueno, lo primero es, esta ingeniería financiera, por llamarlo de una forma, es espectacular, porque no es nada evidente el financiarte con tus clientes, a hacer preventas, que es muy guay lo que acabáis de explicar. Entonces, creo que es una de las grandes píldoras que quien lleve aquí los 40 minutacos de podcast se la lleva, porque para mí, sinceramente, creo que es... O sea, se habla mucho del marketing, de creadores de contenido, audiencias, SEO, Google Ads, lo que tú quieras, que aún no hemos hablado nada de esto, sino de las bases fundamentales que estamos hablando hoy, ¿no? De, hey, mira, pues buscar un fabricante, hacer una primera tirada, validarla, hacer un lanzamiento, financiarte, hacer preventa, porque al final también hablemos de esto, la distribución, y si no me corregís, no os pide, por decir algo, 100 pares y os los paga al mismo día. Me imagino que os paga 30, o ¿cómo se plantea esto? O sea, eso depende. Por un lado, para ponerle ya la guinda a lo de las preventas, piensa que vivimos en un mundo en el que nos parece que llega tarde un producto si nos lo envían entre 5 y 7 días de plazo de entrega. Ya dices, estamos acostumbrados al next day. Aquí realmente nosotros vimos que había hueco y que todo esto también tenía sentido cuando la gente estaba dispuesta a esperar 2 meses. De verdad, creo que es algo muy difícil de conseguir y que es un dato muy bueno, sin duda. Y luego para distribución, depende, el Corte Inglés te paga 90 días y te dice: "Tú te aguantas". Pero son esas otras cosas que hemos conseguido nosotros orgánicamente en el B2C, de venta directa, las que nos han permitido tener espacio para hacer ese tipo de cosas y permitirnos estar en el Corte Inglés más como una campaña de marketing que para hacernos riquísimas y ganar muchísimo dinero. Claro. Ahora, cuando estábamos hablando de toda la parte más financiera, de las preventas, de cómo financiáis pues, todos estos stocks, algo que siempre me llama la atención, y más en el sector del calzado y más en online, es el tema de, ok, tengo un 3PL, pero después puede que haya devoluciones. Entonces, ¿cómo gestionáis toda la parte más de devoluciones? Todo eso, o sea, nosotros lo primero que siempre hacemos es poner una guía de tallas. Tú miras nuestra web y te salen 3 palabras y luego pone guía de tallas. Guía de tallas. El mundo del barefoot tiene sus pros y sus contras. Es un calzado muy técnico. La gente necesita que le des mucha información. Nuestra atención al cliente, por eso recibimos, comparado con con una empresa de calzado normal, recibimos 5 veces más preguntas. Pero también hace que la gente, oye, se mide su pie, te manda el esto, te pregunta, ¿esta es mi talla? Entonces, los cambios y las devoluciones deberían ser un poco menos. Aún así, existen. Sobre todo hemos tenido también otro error que ha sido el tallaje. Tallábamos grande, ahora hemos pasado a tallar normal, pero en adulto todavía tallamos grande. Es un problema que, pues, como todos los errores, hemos intentado solucionar lo antes posible, pero que ha existido. Entonces, todo ese tema de gestión de cambios y evoluciones es muy importante y cuanto más optimizado esté, pues oye, te ahorras un montón de costes y sobre todo tiene que estar optimizado en la parte de que al cliente no le suponga ningún problema, porque si no, no te va a volver a comprar nunca. O sea, tan importante es que el producto sea bueno cuando le llegue, que el envío esté bien hecho y le llegue a tiempo, como que el cambio sea fácil de hacer, porque si no, lo devuelves y dices, mira, es que ha sido un error, me podría llegar a gustar el producto, pero es que no voy a volver a comprarlo nunca porque es un coñazo cambiarlo. No, no, esto es clave, y más que cuando hemos hablado con vosotros toda la parte de por el nicho al cual empezasteis, que era el calzado barefoot para niños, niñas, que cada 4 meses, si no me equivoco, ahora lo digo de memoria, porque esto ahora me acuerdo de la parte de email marketing. Era cada 4 meses que cambiaban, ¿no? Más o menos. No hay nada fijo, pero más o menos puede ser entre 4 o 5 meses, dependiendo de la edad. Pero renuevan de media más o menos
2, 3 veces los zapatos, o sea, cambian de talla 2, 3 veces al año. Aquí a donde quería llegar es a que la importancia de que si la primera compra, que ves que ya tenemos ahí el coste de adquisición, nuestro margen, que salga rentable, si encima después, por lo que sea, por un tema de X o Y, porque comprar por internet no es tan evidente escoger bien la talla y más a un niño pequeño, ¿no? Si hacen la devolución, que sea fácil. Entonces, ¿cómo gestionáis la parte de la devolución? Es decir, ¿es un formulario? Llámame aquí, ¿cómo va esto? Pues esto, ha sido, pues, efectivamente otra de las cagadas que hemos hecho. Y bueno, yo creo que todos son Vamos a hablar de nuestras mierdas. Perfecto. hombre, sí, o sea, parece que aquí todo, o sea, lo que se ve es increíble, pero luego por dentro hay muchísimo. Y al final es que se aprende, yo no lo veo como algo malo, sino es que hay que hacerlo. Y si no has sido lo que ha funcionado, por lo menos sabes que no era. Y nada ahí, por suerte, nuestro almacén, nuestro 3PL, sí que trabajaba la parte de los cambios y evoluciones, entonces básicamente ponías un link y a través de un formulario metías tu número de pedido, tu email y podías hacer el cambio, la devolución o lo que fuera. Luego sí que nosotras manualmente teníamos que validar una a una todas las devoluciones que iban llegando, o sea que si vas escalando el negocio, eso no era muy viable. Y decimos, pues nos pasamos a una solución, que tampoco voy a decir nombres, que es que ofrecen pues cambios y reembolsos instantáneos. Y decíamos, pues perfecto, si les llega el money en el momento en el que están devolviendo, pues es posible que igual vuelvan a comprar. La cosa es que hemos visto que al final son 3 plataformas distintas, la de Shopify, la de este proveedor, la del 3PL, que se mezcla toda la información y que acaba siendo un lío. Entonces estamos, o sea, funciona y funciona bastante bien, pero hay casos en los que se enrevesa un poquito más. De todas formas, lo que creemos, o sea, lo que hacemos y tenemos clarísimo es que no hay ninguna, o sea, pues quejas, atención al cliente, tal, que pueden ocurrir. No hay nada que con una buena respuesta y un buen servicio postventa, si las cagamos, no se pueda solucionar. Y ahí nosotros somos muy pesadas y estamos encima de cada reseña de menos de 3 estrellas, de cada comentario un poco, con un tono un poco raro en Instagram. O sea, de verdad valoramos y ponemos mucho esfuerzo en que el servicio en ese aspecto sea un 10. Genial. Entonces, con esto comentado de la parte más de evoluciones, hemos ido tocando como toda la evolución natural, ¿no? Desde el saber vender, hacer un primer drop, después escuchar al cliente, te dice que por qué no haces un pre-sale, porque os ibais quedando sin stock y aquí había la parte de urgencia, ¿no? Y por eso me imagino que el sale. Y la consecuencia de vender, ¿no? Que al final hemos hablado de distribución, dónde se fabrica, implicación de fábrica en un sitio o en otro. Una vez ya has vendido, ¿qué pasa? Porque todo en el sector calzado y en online hay devoluciones. Y ahora, después de todo este contexto, hay un concepto que es cada año que va pasando, pues tú vas teniendo tu claridad en el modelo de negocio. Es decir, vale, pues me funciona bien la colaboración con creadoras de contenido que acaban de ser madres o lo que sea y hacemos gifting. Esto no me ha funcionado tanto. Esta herramienta de devolución es, bueno, un poco chustero. Esto de devolución de la reseña, bueno, tal. Vas encontrando tu claridad, ¿no? Entonces, ¿cómo imagináis el proyecto? Estamos en el septiembre del 26 y después os diré en el septiembre del 36. O sea, a un año vista y a 10, así fumada. A un año vista, ¿cómo os gustaría o cómo planteáis? O sea, la tienda física, seguro, y si os quedáis al final del podcast tendréis un código de descuento. ¿Cómo os veis aquí? Yo te diría que de aquí a un año, creo que el reto más grande que tenemos es consolidar un equipo, porque Sofi y yo somos muy currantas y es nuestro negocio, pero encontrar gente que quiera currar como tú y que sea buena es muy difícil. Y que encaje a nivel personal también, porque luego estás muchas horas. Yo creo que ese es yo en 2026 espero tener por lo menos 10 personas en el equipo. Bueno, 7. Vale, sí, porque Nosotras. Nota, 10, me quedo con 10, me quedo con 10. no queréis. Vale, el único consejo que os voy a dar hoy y no tengáis en cuenta este Venmo. Como menos gente, mejor. Ya, Que es ser muy buena. Somos súper defensoras de calidad, mucho más que cantidad, porque al final se vuelve un trabajo per se gestionar a la gente, cada uno somos muy especial. Y luego también todo lo que podemos subcontratar, es decir, pues a vosotros con SEO, Meta, la distribuidora que nos hacen, sí que la productora que nos ayuda, o sea, todo lo que podemos subcontratar lo hacemos, pero sí que luego al final ir formando equipo dentro, pues para ciertas cosas es importante. Pero esto, preferimos menos y con más experiencia igual que mucha gente muy junior. Pero para el crecimiento o sea, hay un momento que es clave. Hemos podido crecer siendo 2, pero ya no. Hay una cantidad de gestión diaria que al principio te vale, pero ya hay un momento que no se puede.
Evidentemente, no. Sí, sí. Porque al final, o sea, nos flipa hacer todo. Yo creo, yo lo avalo muchas veces que flipa. Digo, tía, mi atención al cliente me flipa. Es que me gusta muchísimo cuando me viene una persona con un tal y creo que es toda una forma de responder, dar otra opción, no hay un mensaje que no se pueda revertir. Bueno, ejemplo de que de verdad haríamos cualquier cosa, pero si luego te quieres poner a crecer de verdad, que ese es el segundo reto para el año que viene, estar ya con peso fuerte y que el internacional yo aspiro a que sea un 50%, pues necesitas gente que haga el trabajo del día a día. No porque no quieras hacerlo tú, a nadie se nos caen los anillos aquí, que creo que para emprender es súper importante. Quien quiera peces, que se moje el culo. Pero sí para crecer, es importantísimo. Sí, sí, no. El tema que habéis dicho, ¿no? Hemos hablado de, bueno, internacional, esto es cristalino, ir mejorando vuestro sistema de trabajo, ir creando sistemas, que es el gran problema de, o al menos mi gran. O sea, yo de personas, deseo y de personas, porque al final la agencia va de personas, ¿no? Entonces, tener un sistema, protocolos de trabajo, una cultura muy firme. Y la primera persona, que esto, claro, en remoto, porque ahora, si no me equivoco, estáis en remoto, ¿no? Vosotros dos, o tenéis como un punto de. Ya vamos a tener una oficina con la tienda, pero de momento estamos en remoto. Ah, qué guay. Muy bien. No, pues cambia totalmente, ¿eh? O sea, de verdad que creo que en el momento que ya estéis presenciales y tengáis una persona que pueda ser vuestra sombra, que es lo de siempre, ¿eh? A mí, no sé quién me lo contó, fue un vídeo de estos de YouTube que lo ves, que era, yo delego, tú, ay, perdón, yo hago, tú miras, tú haces, yo miro y después ya me reportas, ¿no? Y esto, escalarlo y necesitas un sistema. No es evidente, porque a veces pones a una persona en un rol, que el rol está bien definido, pero esa persona no es para ese rol también. Entonces es complejo, ¿no? Entonces, de 2 a 1 creo que es guay si es vuestra sombra y es más esas tareas concretas que puedes delegar de forma concreta, pero fichar a alguien que a priori sabe mucho al principio, eso vale mucha pasta y a veces no tampoco se deja los anillos. Entonces, Sí, sí, o sea, tampoco vamos a dar que vale muchísimo, vamos a dar alguien con un poco de experiencia, ¿sabes? Que ya no sea recién salido de la universidad. Pero sí, lo de estar currando codo con codo en físico es algo que nos apetece muchísimo. Bueno, yo estoy desde Londres, que al final no puedo, pero sí que voy bastante. Y el hecho de que la gente, los 4 que seamos el mes que viene, porque esperamos pasar de ser 2 a ser 4, que esto no lo hemos dicho, pero el mes que viene ya deberíamos ser 4, el hecho de poder ver a la gente trabajar en persona, lo decimos mucho para las entrevistas. Joder, ojalá pudiéramos ver cómo trabaja ahora mismo delante de un ordenador. Al final, no sé que seas fotógrafo, que me puedes mandar, pues también me gustaría verte en persona cómo lo haces. Creo que es imprescindible. es clave. O sea, primero colegas y después poder trabajar juntos y tal. A ver, colegas, te entiendas que te vas a tomar una birra con esa persona, ¿vale? Que tampoco vamos a ser aquí sectarios, ¿no? Pero, no sé, yo donde lo he pasado peor ha sido con el tema del equipo. Y aquí cada uno es un mundo, ¿no? Pero, hostia, gestionar personas es un mundo porque tú tienes una forma de hacer, tal, no sé qué, y tienes que empatizar. Bueno, hay un montón de cosas que yo he tenido que aprender. Vale, ok, hemos hablado de equipo, 2026, internacional. Vamos a fliparnos. Vamos a hablar del 10 años, ¿no? Que está muy bien hablar. A mí me mola hablar de 10 años siempre cuando hablo de un proyecto, porque sientas unas bases fundamentales ahí, ¿no? Que ahora hablabais de procesos y tal, y que Paloma venía de fondos de inversión. Creo que está bien desde el día uno tener unos procesos, porque cuando escalas, todo se rompe. Esto sí que diré, o sea, otra flor, pero es que no es flor, es imprescindible. O sea, yo si por mí fuera, o sea, Paloma tiene todo para compartido con todos, obviamente, con todos los que somos nosotras dos, digo con todos, pero todo perfectamente organizado, me insiste mucho, oye, cada documento vamos a llamarlo así de primeras, porque luego lo buscas más fácil, parece tontería, pero yo que soy mucho más de hacer y que el resto me da igual, es que o tienes ese orden o asientas esos pilares y esos procesos o luego crecer es mucho más complicado porque el acceso que tienes a tus documentos, a lo que has hecho, al pasado, a lo que puedes hacer, es imprescindible. Yo 2036, mi objetivo es, bueno, mi objetivo no es ya es a más corto plazo, pero en 2036 es cotizar en bolsa. Toma, ¿eso lo habéis hablado antes? Sí, sí, es una frase. Ya, de hecho, nos ponemos 5 años, ya estamos en el cuarto, pero, o sea, Pues que a ver, yo, obviamente también, o sea, no sabemos si salir a bolsa como tal, no te crees en la acción, pero estar valorados en algo que pudiese ser, como para estar en ese momento. Y no, yo de verdad que en 10 años
sí que me veo con mucha presencia física, no te diré nuestra como tienda física propia, pero, o sea, perdón, tienda física propia, por supuesto, pero no una expansión de tiendas a modo Inditex, pero sí con unas buenas tiendas muy experienciales como de nuestro producto, de un posicionamiento bestial en las principales ciudades del mundo. Yo lo veo así, en 10 años. Qué guay. ¿Por qué bolsa? Pregunta random. No, o sea, es salir a bolsa porque es el concepto de que has llegado a un tamaño que eres algo suficientemente reconocido como para que puedas hacerlo. O sea, te diría salir a bolsa como te diría que el 50% de la población tenga unas Coops en su armario. También te lo puedo decir así. Eso mola más. Bueno, eso es dinero en caja y lo de la bolsa. He visto proyectos que han salido en la bolsa de Madrid y mejor que no hubiesen salido y salieron por algún contexto que no tocaba. Pero bueno, Por eso, que es lo que decíamos, que no es por salir a bolsa. lo de la marca, sí, 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 está claro. Buen reto, buen reto. Vale, pues yo creo que con esto no hemos hablado mucho de influencers ni de redes sociales. Llevamos aquí una hora de vuestra historia y he aprendido un montón de muchas cosas que no sabía, a otras cosas ya tengo contexto. Entonces, después de todo el recorrido que estáis llevando y antes de incluso de montar la marca, inspiración, ¿no? Al final, ¿de dónde os inspiráis? ¿Qué os motiva? ¿Qué os da energía? Porque ahora, bueno, ahora hay como tierra firme, pero en su momento no había mucha cosa, ¿no? Os lanzasteis igual. Entonces, en vuestro día a día, ¿qué os mueve? Yo creo que esto lo tenemos clarísimo y además es algo súper compartido y es una única cosa y es saber que nuestro producto tiene un valor real. Cada vez que vendemos un producto a un cliente, da igual que yo pague a una agencia de marketing y que me haga un branding estupendo y un vídeo de campaña cojonudo, yo puedo montar la marca que me dé la gana, pero que el producto per se aporte un valor, yo creo que nos llena muchísimo. Eso se refleja en millones de mensajes que nos llegan pues, por redes sociales, por email, de clientes nuestros, testimonios de tu producto me ha cambiado la vida o ha cambiado la vida de mi hijo o saben que al final esto no es un bluff, sino que hay una propuesta de valor detrás. A mí es lo que me hace decir, "Oh, esto, si está quejando no sé quién o está cagado con esto, pues para adelante, tío, si es que estás haciendo algo que de verdad tiene sentido". Sí, sí. Y de tu lado, Paloma, ¿qué te mueve? Yo te diría eso y luego también creo que es un reto personal el sacar una empresa adelante que joder, te pone todos los días al 100%. O sea, tú tienes que dar todo y si no, las cosas no salen. Es una cosa que depende al final de Sofi y de mí y que, es que si no estamos las dos al 100% siempre, pues desaparece. Y yo creo que montar algo desde cero y que sea totalmente tuyo es algo increíble. Y sobre todo también para poder mantener el crecimiento como tan rápido que hemos tenido, porque claro, ahora no nos permitimos venirnos abajo, o sea, ahora hay que ir hacia arriba. Y yo creo que eso te da como también un sentido de la responsabilidad, o sea, realmente aprendes lo que es el sentido de la responsabilidad cuando estás con algo así entre manos. Yo creo que o estás tú o no está nadie. A ver, esto es que es cristalino y creo que la persona que haga un proyecto porque considera que ese sector la va a petar y tal, pero no le apasiona lo que hace, tiene los días contados porque tendrá que comer mucha mierda, sí de claro, pero no solo cuando estás al principio, sino durante y a 10 años, que son muchos problemas y que no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, contexto muy claro. Hablemos de algunos e-commerce que antes fuera de micros ya hemos hablado de esto, que os gustan, ¿no? Que os inspiráis. Yo os estoy dando tiempo para que busquéis aunque sea uno o dos y que digáis, mira, por esta gente lo hacen bien y me gustan su Instagram o su estrategia de fidelización. Yo diría Project Lobster, que es de un amigo nuestro que hace gafas, pero me parece que es bastante en línea con lo nuestro. Es un producto técnico, un servicio bastante técnico y de salud que le ha conseguido dar una vuelta y que muchísima gente pues le apetezca ponerse unas gafas incluso de ver. Tú vas a sus ópticas y es que son lo más bonito que hay. Te apetece estar. Y su e-commerce mola muchísimo. Todo es estética, pero venden salud también. Entonces, para mí esa me gusta bastante como de inspiración. Es un gran proyecto que yo hace años que creo que lo descubrí, no sé si por el podcast de ITNIC o algún podcast similar del ecosistema e-commerce. Y me quedó grabado bueno, evidentemente que te enviaban las gafas graduadas en casa y si no las podías, o sea, te las puedes probar y eso a nivel logístico, era bueno, es una locura. Y después me quedó muy grabado mira, es que las ópticas o el caso también de que hablábamos o todo lo que retail es place, 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 place. Y me quedó grabado su caso de, no, nosotros generamos demanda en redes
buscamos una zona que no es tan premium y hacemos que vayan allí, ¿no? Y eso me quedó grabado de ese podcast y 100% ha evolucionado un montón claro, yo hablo de este podcast que podría hace 5 o 6 años, de esto, pero era muy chulo. Genial, pues anotado en la newsletter, apuntar sus, porque ahí lo vais a tener. De tu lado. Pues es que yo no sabría tampoco decirte uno favorito. Creo que a nivel como estético, visual y apetecible es un topicazo, pero Jacquemus lo hace que te mueres con todos los colores y demás. Pero no sé, a mí en general las de Row, por ejemplo, también, que es una marca de moda como mucho más de mejor calidad, por así decirlo. O sea, no de mejor calidad, perdona, pero muy subida. Creo que ser capaces de con la web, cuando existen 100.000 marcas de moda, transmitir tu esencia y ya no solo con una portada y una shooting que hayas hecho, sino como en el recuadro de la foto, en el proceso de compra, no sé, me gusta bastante. Y en esas dos creo que noto la diferencia. Genial, perdonad que la persona que va a escuchar este podcast no se va a enterar de que hemos tenido algunos problemas de audio, porque vamos a sacar el audio local de cada uno de los ordenadores, pero no he podido escuchar los 2 proyectos que has dicho. Entonces, a ver si el audio nos permite escucharlo. ¿Perdón? ¿Quieres que lo vuelva a decir? Sí, bueno, bueno, da igual. No os preocupéis, que esto lo vais a escuchar y nada, esto para que veáis también la realidad de estos podcasts, ¿vale? Que somos muy profesionales e intentamos hacerlo bien. Estarán en la newsletter también. Bueno, dicho esto, pasemos ya a la parte final, llevamos una horilla de podcast, a un montón de píldoras y aprendizajes. De mi lado, me he hecho un mini resumen a modo de agradecimiento y así también podéis descansar un pelín la voz, que estamos ya casi las 7:30 de la tarde, y son los lunes, así que tenemos un ratillo, nos queda semana. Entonces, resumen rápido de píldoras para la persona que ha llegado hasta aquí y que creo que un poco la evolución de lo que habéis ido viviendo este último año largo del proyecto. Entonces, primero, ¿cómo se arranca un proyecto con la facturación que habéis comentado y el propio lanzamiento y trabajar en familia? Y las bases que ya hemos hablado de primas, pero somos muy amigas, nos entendemos, nos complementamos, o sea, creo que es fundamental. Hemos hablado también del contexto de que es un sector en tendencia, de la importancia de utilizar también a alguien que ya tenía esa visibilidad y esa audiencia que encajase perfectamente el producto. Por ende, es lo que también te da ese primer cash flow para esa primera inversión con ese stock. Para de ahí poder escalar y hacer más stock. Hemos hablado del propio lanzamiento con Neos y su audiencia y el pico de ventas del primer día, que eso por ende hemos derivado a hablar de la propia gestión de los envíos y la importancia de tener, pues no invertir tú en CAPEX, ya sea comprando una nave o alquilando una nave, que a veces haces esto, ¿no? Alquilas una nave, tienes un operario y esto ya a nivel de salario se te dispara, pues no, un variable más un fijo, que suele ser un almacén logístico externalizado, a.k.a. 3PL. Y por ende focalizarte en crear marca y comunidad. Si hay algo que lo digo mal, me corregís, ¿eh? Después pasamos a aumentar el catálogo del producto y sus consecuencias, que también hablábamos de esto, ¿no? Y también las palancas de crecimiento de una marca como es vuestro caso, ¿no? Y aquí, por ende, hemos hablado de la distribución, que no es tan evidente que una marca nativa digital ya desde el principio salga a vender a distribución, por lo que implica a nivel sobre todo de fabricación. Pero ahí también lo hemos resolvido mediante el tema de las preventas y también que el propio producto en sí, por su diferenciación, es viral en redes. Y creo que también es muy guay el hecho de que tu propio producto, al ser diferente, sea vistoso en redes e incluso cuando tú haces una colaboración con un creador de contenido para una vez, puede que lo enseñe más veces porque gusta, ¿no? Y eso es chulo. Hemos hablado aquí, y aquí nos hemos puesto más filosóficos, de la importancia de equivocarse rápido y barato, lo de siempre. Por ende, lo que implica ir a distribución, que implica volumen a corto plazo, pues también la realidad de las fábricas, que China a veces se tacha China, pero realmente pues da igual donde se fabrique y aquí cada contexto y cultura tiene lo suyo, ¿no? Pero creo que es interesante el valorar diferentes opciones y pros y contras de cada una, no tiene más. El uso de toda la casuística de vender en tan poco tiempo tanto volumen y lo que suele suceder en el calzado de las devoluciones, y ahí daría para un podcast. Concretamente, creo que el podcast 4, que llevamos más de 100, hablamos de esto. Hice un podcast con María Selma, donde hablábamos solo de devoluciones en moda. Que ya venía de Inditex y bueno, este tema. Y por último, aquí ya lo tenemos. Hemos hablado de toda la parte de el crecer
y de forma sostenible, ¿no? ¿Cómo os veíais a 1 año vista y a 10 años? Y yo prefiero lo de que todo el mundo compre la marca y el 50% de la población lleve la marca, eso sería la hostia. Y después, evidentemente, que si queréis ir a bolsa, también. Ya me avisáis antes y a ver qué hacemos ahí. Y por último, y no menos importante, que he empatizado mucho en este sentido con Paloma, de el tener procesos, ¿no? Es decir, el tener procesos, sistemas de trabajo, porque si no, por ende, con estos crecimientos tan locos, y hay un montón de historias de e-commerce, de casos muy parecidos, de que si no tienes un proceso, lo mismo de siempre, pan para hoy, hambre para mañana, y hay un montón de marcas del sector moda que fueran trendy, y creo que la clave es, y es un gran reto, y yo no tengo ni puta idea de cómo se hace, de estar siempre presente y en constante evolución, ¿no? Pues eso nos ha dado 1 hora. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Yo algo he aprendido. Yo también. Yo solo decir que yo no soy tan de procesos. Sofía es igual de procesos. No, O sea, digo, Me quieres la más abocada, ¿no? somos las dos súper cuerdas dentro de tal, pero dentro de la cordura, pues papá lo ejecuta muy bien los procesos como buena ingeniera y También. un poco más artística, cada una hacemos lo nuestro y nos complementamos genial. Yo creo que lo has resumido que te mueres. Y nada, y eso que he visto desde fuera, creo que hay veces que el emprendedor tiene que pararse un poco a analizar todo lo que está haciendo mal, eso ya lo hacemos todo el rato, pero también todo lo que ya se ha hecho, que nos dejamos la piel en esto y hay que reconocerlo también. Bueno, es que aquí ahora podríamos, ahora a estas horas de la tarde, ahora coger una cerveza y empezar a llorar un rato, porque hemos hablado de todo lo bueno, ¿no? Pero evidentemente tiene implicación a nivel de horas, de capacidad mental, ¿no? También de miedos que todos tenemos. Pero esto, para la persona que ha llegado hasta aquí en el podcast, agradeceros un montón, tanto Sofía como Paloma, para haber venido en el podcast, haber contado vuestra historia. Y para la persona que nos está escuchando, nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao. ¿Qué aprendizajes o, bueno, qué hostias y por consecuencia aprendizajes os habéis llevado? Como queráis, Sofía, Paloma. O sea, yo te diría que desde luego lo que muchas veces a mí me pasa es que no soy consciente. O sea, vivimos tan en el día a día que el éxito igual no lo valoramos lo suficiente y nos paramos a decir, oye, pues sí, es que es increíble lo que hemos conseguido. Estás ya como pensando en, vale, genial, pero lo siguiente que voy a hacer para mantener todo esto que llevo y para crecer más y hay que solucionar el problema de no sé qué. Entonces, te diría que el primer paso que debería yo aprender es a valorar un poco hasta dónde hemos llegado, que es desde luego alucinante. Y luego es que de tortazos tenemos todos los días 1 millón. Seguramente es que no sé, de tortazos los más graves te diría que han sido los de fabricación, que hemos sabido solucionar, gracias a Dios, con una atención al cliente muy cercana y que esa atención al cliente nos ha permitido reaccionar rápido, pero nos hemos encontrado con o sea, con de repente que nos llegaba un pedido enorme que todo el material estaba mal y había que gestionarlo para decir, oye, no, que es que esto no, o sea, no lo vamos a hacer, no vamos a aceptar esta producción y como ya tenemos distribución, tenemos que producirlo suficientemente rápido para llegar a entregarlo a distribución a tiempo y gestionar eso. O sea, yo creo que al final fabricar tiene muchos puntos que si no tienes el conocimiento y sobre todo un zapato como el que tiene un montón de cosas nuevas, que no es solo que no lo sepamos nosotros y que nos estén engañando, es que ni siquiera el fabricante sabe cómo hacerlo. Entonces, hay muchísimos puntos que no nos quedaba otra que fueran prueba y error y nos han dado muchos dolores de cabeza, que para mí el mayor aprendizaje es que no todo se hace bien, que la perfección es mejor no alcanzarla y tirar un poco para adelante y sufrir las consecuencias, y que hablar las cosas en alto y discutir con alguien en quien confías es la mejor solución a cualquier problema. Confiar en el otro y saber que, oye, un diálogo, tú puedes pensar una cosa, la otra persona puede pensar otra y probablemente el diálogo lleve al mejor punto de los dos. No quiero interrumpir la conversación porque creo que Sofía también, y además te hemos dado tiempo para pensar, pero en definitiva es que el tema de que recibas una mercancía, es que no me lo puedo imaginar porque no me ha pasado, pero que recibas una mercancía que has adelantado un 30 o un 50% de lo que cuesta y abrir la caja y ver que es una puta mierda, lo tienes que entregar a con quien te has comprometido, no debe ser, o sea, es un día horroroso, ¿no? Entonces, bueno,
seguirán habiendo días así, es lo que es, y creo que resalto lo que has dicho de, mira, mejor hecho que perfecto, y joder, que a todos, a todo hay yo soy de ver, o sea, yo soy de ver las cosas que todo tiene solución. A veces no nos gusta, pero todo tiene solución y no hay más. Entonces, Sofía, te ha dado tiempo. Reto y aprendizaje. No, es que iba a ir embalada porque iba totalmente en línea con lo que ha dicho Palo. O sea, yo creo que, bueno, por la parte de lo último que ha dicho de las personas, al final, esto no es un aprendizaje, yo creo que siempre lo he tenido en mi cabeza, pero somos personas, trabajamos con personas, aunque cada vez todo esté más digitalizado. Y hay que saber que también establecer buenas relaciones con quienes trabajamos, pero ya no solo con tus empleados, sino ni con el cliente al que vendes, sino contigo que me estás ayudando a hacer no sé qué, o con otro que me queda a tomar un café que me está aportando conocimiento sobre lo que sea, como el del almacén que me saca los pedidos. O sea, yo creo que romper un poco la barrera digital y ese acercamiento un poco más personal, de decir, somos todas personas y trabajamos en pro a construir esto, pues a mí me motiva muchísimo más saber que estamos todos ahí aportando nuestro granito de arena y estar muy agradecidos con ello. Y yo creo que para mí, desde luego, el mayor aprendizaje del tiempo que llevamos también ha sido que hemos sido capaces de hacer como un análisis de situación y entender un poco más los ritmos. Hemos seguido a toda mecha de, pues eso, mejor hecho que perfecto, mejor hecho que perfecto. Yo creo que eso siempre será un lema, pero ahora nos viene también un momento de decir, vale, ahora sabemos que hay ciertas cosas en las que no podemos correr. Sabemos las que hay que pensar con bien de tiempo. Sabemos las que hay que parar un poquito más y no hacer, hacer, hacer. Entonces yo creo que eso, hemos venido de un hacer, hacer, hacer y ahora estamos en hacer, hacer, pensar, hacer. Un poquito ese equilibrio. Sí, y es algo que me digo incluso a mí mismo, de cada año que pasa, sé más. Aparte que me apasiona lo que hago, sabes más, tienes más claridad, sabes qué funciona, qué no, y siempre con ese ímpetu de querer seguir experimentando y equivocándote, ¿eh? No de estancarte, pero sí que tienes más claridad de, vale, aquí la cagué porque hice, lo volveré a hacer, pero ya no paso por ahí, ¿no? Y es muy sano, y creo que tenéis un proyecto financieramente hablando muy sano, con una comunidad, en un sector que crece, sector calzado antes del Verf ya es un sector muy interesante si sabes entrar bien, porque al final todos, tanto los consumimos como los gastamos, que eso es importante y es muy interesante. Así que nada, felicitaros por el proyecto, animaros. De verdad pensaba que llevabais más tiempo con el mismo, por algún motivo no lo habíamos hablado antes y joder, que ya estaba impresionado, aún lo estoy más. Entonces, quien haya llegado hasta aquí, creo que hay un montón de aprendizajes del podcast que seguro que puedes compartir con un colega para seguir creciendo el podcast, seguir dando visibilidad a proyectazos como el de Sofía y Paloma. Y cualquier duda que puedan tener, bueno, vais a la web de Coops. Si hay algún código de descuento, como no lo hemos hablado con ellas antes, ahora lo voy a negociar a ver qué podemos hacer. Y nada, nos despedimos aquí. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Bien? Muy bien. Increíble. Yo lo vi también. Que sepáis que si os metéis en Coops, buscáis en Google y os aparece lo primero, es gracias a Justin. Esa es, esa es. Se ha cortado, pero creo que ha sido algo bueno, así que seguro que en el audio ha quedado bien. Y nada, para la persona que ha llegado hasta aquí, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Adiós.